Buenos días para todos, buenos días para Infobae TV, buenos días querido amigo Winnie. Buen día, Acá estamos con mis tribulaciones habituales de los días martes. Vamos a ver, para entender qué está pasando, se me ocurrieron dos ideas. La primera es hacerte unas preguntas. Esta vuelta vamos a hacer al revés. Bueno. Y segundo, voy a contarles algo sobre la inseguridad. Bueno, a ver, si yo no entiendo mal, siendo que yo no soy economista como vos o periodista económico, entiendo que lo que estaba pasando en el mes de enero era la combinación de estos elementos, independientemente del resto de los problemas económicos argentinos. Estaba pasando que el nivel de gasto público venía muy acelerado, o viene muy acelerado. Estaba pasando que el nivel de emisión monetaria era muy alto. Estaba pasando que el dólar estaba atrasado en el mes de enero a 6 pesos. El mercado lo consideraba como atrasado en relación con la inflación ya acumulada. Y las tasas de interés muy bajas. ¿No es cierto? Así es. Muy bien. Esta, llamémosle ecuación, ¿no es cierto?, digamos que colapsó, si cabe la palabra, en el fin de mes de enero, ¿no es cierto? Principio de febrero. Sí. Bueno, el gobierno, frente al colapso de la ecuación, emisión, inflación, gasto público, tasa baja, dólar atrasado, corrigió no todas, sino una de esas variables de la ecuación. Corrigió el dólar, que pasó de 6 a 8. La devaluación fue de, no sé, 30%. Sí. Okay. El dólar venía de 5. Exactamente. Fue subiendo. Le agregó que se mandó una suba brutal de la tasa de interés, que le ha servido para captar a una altísima tasa de interés los fondos que el propio Estado emite por demás con la emisión monetaria. El resto de la ecuación no cambió. Nada, que yo sepa nada. Es decir, a ver, si hay algo que se modificó después del cambio de gabinete, fue esto que yo escribí, y le debo agregar la palabra punto, porque después de esto no pasó ninguna otra cosa. Es decir, hubo algunas promesas okay, de ajuste de gasto que hasta ahora no ocurrieron, como hay un conjunto peor de promesas incumplidas que veremos si ocurren o no ocurren. Sí. Pero hasta al momento lo que pasó fue el cambio de uno de los números de la ecuación. La ecuación había colapsado como consecuencia de su inviabilidad, digamos, y fue modificada por una ecuación que en vez de valer $6 vale 8, ¿no es cierto? Y que el Banco Central ha generado un enorme déficit fiscal porque va a tener que emitir de vuelta para pagar la fenomenal tasa de interés que prometió a los bancos para quedarse con los pesos para que no suba el dólar. Exactamente, ¿no? porque la tasa de interés en definitiva es el precio futuro del dólar. Exactamente. El dólar vale 8 pesos, el oficial, más la tasa Entonces, de interés. a ver, yo digamos, el comentario tiene como propósito hacer una pregunta, ¿no es cierto? ¿Tan tranquilos están con esto? Pues la verdad es que los argentinos ya conocemos el final de estas historias. Ya lo hemos visto, digamos, el plan primavera, no sé qué cosa, todo igual, digamos. Sin ¿no? duda. Vos fíjate estos números de la economía que acabo de recibir, ¿no? Estos son datos del estudio de Miguel Kiel. Caída en la producción industrial respecto a un año atrás, ¿no? 4,5. Caída en la producción de autos, 25,1. Caída en la construcción, 6%. Venta minorista, 7,5. Venta de electrodomésticos, 15%. Venta de autos, 35,5, y de usados, 14,8. ¿No es cierto? No, esperá, te doy vuelta a la pregunta. ¿Eso es tranquilo? No, bueno, ahí tenés. Un desastre. Ahí tenés. Entonces, frente a la... Perdón, el ministro de Economía, nivel de imagen de la política económica, como vudú. Es el último del gabinete. Claro. Bueno, ahí Entonces, tenés no hay nada tranquilo. A mí lo que se me ocurrió, digamos, lo que me inspiró este repaso de este problema fue el comentario que ayer hizo el jefe de gabinete cuando por la mañana dijo que las tasas de interés eran usurarias y que si no bajaban las iban a regular. Y yo cuando lo escuché decía, bueno, fenómeno, estamos de acuerdo, son usurarias. Sí. Pero ¿quién las promovió? El gobierno. Pero lógico, lo que es usurario es la inflación. La inflación es usuraria. Bueno, entonces, claro. A ver, entonces, el gobierno ha promovido un formato que ahora el propio gobierno cuestiona y de hecho ha bajado un punto, creo que va a bajar hoy un punto, muy fantástico. Irrelevante, con una inflación del 35%. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿y ahora qué hacemos? Porque este formatito, digamos, esta nueva ecuación, durará un tiempo más o menos, de acuerdo a lo que sea. Algún factor determinará que dure más, o otro factor determinará que dure menos, factores que hoy lamentablemente no conocemos. Así es. Habrá disparadores que podrán prolongar el formato, u otros que podrán acortarlo en el tiempo de acuerdo a factores que hoy desconocemos, ¿no es cierto?
Así como dice lo que el señor Pañi, la dinámica de los hechos. Hoy la desconocemos. Así es. Pero en cualquier caso, hay muchos economistas, muchos empresarios, muchos banqueros, muchos observadores de la realidad, que dicen, bueno, ya está, si finalmente esto fue lo que se hizo, esto acomodó un poco la carga, digamos, despresionó un poco los precios, bueno, el dólar bajó la presión sobre el dólar, Sí, plan ortodoxo, digamos. Sí, pero el dólar futuro vale 40% más caro a un año de lo que vale hoy. Yo pregunto, ¿y Bueno, vamos viendo. vamos bien o no vamos bien? Entonces, porque la verdad es que, a ver, volvamos a revisar la idea. El gobierno se ha limitado a pasar el dólar oficial de 6 a 8. Punto. ¿No es cierto? Sube la tasa de interés, capta los pesos Exactamente. que el propio gobierno sigue emitiendo para financiar un gasto público que sigue estando en proporciones colosales. Perdón, un déficit fiscal de 5 o 6 puntos del producto, Bueno, Marcelo. o sea, el gasto está en 1.400.000 millones. Exactamente. Cosas por el estilo. Mira, el déficit fiscal de hoy es el doble que había con la convertibilidad. Claro. Cuando estalló la convertibilidad, el déficit fiscal era de 3 puntos, 10.000 ahora es de millones, 6. 10.000 millones creo que Más era, o ¿no? menos. Una cosa de dólares. Correcto. Entonces yo, francamente, me parece todo muy bien, digamos que esto es fenómeno, da quiere decir que todo bárbaro y que los bancos están contentos, no gana plata, pero lo que se ha generado como consecuencia de esta situación no es solamente una caída brutal de los números que te mencioné, sino una timba. Entonces, claro, esto generó que una timba fenomenal. A ver, me imagino yo que los tipos que tienen dólares o que tienen pesos, los colocan a esta fenomenal tasa de interés y recompran el dólar en el mercado determinado y se hacen un negocio extraordinario. Efectivamente. Pero ¿puede ser considerado esto un programa económico? No, Marcelo, No. es huir para adelante. No. Eso se llama Entonces, huir para adelante. Yo lo que quería es simplemente dejar claro que me parece que a esto le faltan partes, ¿no es cierto? Si hubo, digamos, una admisión de parte del gobierno, de la doctora de Kirchner o de quien fuese, de que algo estaba ocurriendo en enero que no daba para mucho más, digamos, lo que se ha hecho frente a semejante problema no es nada. Es una aspirina, digamos, una gota en un océano. Porque claro, a esta tasa de inflación, ¿no? ¿En cuánto tiempo más estamos de vuelta como en enero? Sí, 2 meses, yo te diría, 3 meses. más que una aspirina, lo que se le puso a la economía es una terrible inyección de Valium. Claro. Ahora, en algún momento dado el Valium se pasa. Se pasa, claro, Por obviamente. supuesto, claro. O sea, a ver, entonces, lo que a mí me llama la atención acá es el tema de la inmadurez. ¿Viste? Es decir, ¿cómo puede ser que una sociedad como la Argentina, el gobierno, la sociedad, la comunidad empresaria, los dirigentes sindicales, la comunidad en general, no responsables solamente al gobierno o a Cristina o a Kicillof, en general todos, nos gustan las simulaciones, ¿viste? Entonces, ahora entramos en una nueva instancia de la simulación argentina, que es la de creernos que entramos en algún nivel de etapa de estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí me parece que es una inmadurez, ¿no? Que es una inmadurez social, que hay como una especie de infantilismo en la Argentina, que supone que, bueno, que por ahora, bueno, ya está. Vamos viendo, O sea, Dios proveerá. a ver, Cristina le dice a Macri, según me cuenta Macri, estaba por radio, que el presidente dio por resuelto el tema de la inflación. ¿Cómo? Entonces, nada, me parece que es muy importante, como hicimos en la otra vuelta acá y hoy también, cuestionar esta cuestión, porque no va a ser cosa que después del Mundial, como se dice, o antes del Mundial, o si no ocurre no sé qué gol de no sé quién, o por algún factor que, repito, desconocemos, nos encontremos de vuelta con un bolonqui fenomenal en octubre. O en septiembre, Claro. o en julio, o en noviembre. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Y ahí qué hacemos? Kicillof le va a echar la culpa a Fábrega y Fábrega le va a echar la culpa a Kicillof. Entonces lo importante, Marcelo, es adivinar a quién le va a dar bolilla a Cristina. Porque eso es muy importante para el año que viene. Si le va a seguir dando bolilla a Kicillof o si le va a dar bolilla a los economistas más profesionales. Entonces, me parece que, nada, hemos entrado de vuelta en una fantasía argentina típica, Sí, señor. de la que hemos entrado ya pila de veces, que te puedo tomar, te acepto que no había más remedio en enero que hacer un ajustazo de estos, porque peor hubiera sido una situación de estallido, de disparada del tipo Claro, pero eso venía, digamos, previo a un plan económico. Claro. Después no apareció el plan Claro, económico. las razones por las cuales pasó lo de enero siguen estando exactamente iguales. Peores.
Porque además tenés la indexación del déficit cuasi fiscal, porque al Banco Central le cuesta plata todo esto. Entonces, las provincias cada vez más endeudadas. Tienen que saber que para evitar las consecuencias de la inflación, finalmente, el gobierno ha frenado la economía de un bombazo, digamos, con estos datos que yo acabo de revelarles, que son públicos, digamos, con problemas de empleo, digamos, con una emisión monetaria no solamente para bancar el gasto, sino ahora para pagarle los levax a los bancos. Exactamente. Porque obviamente los bonos que el gobierno emitió para captar los pesos, que, como el término técnico que utilizan es ¿cómo absorber. Hay otro, pero hay otro más sofisticado, digamos. Sí, para ir secando la plaza. Me olvidé el término. Ojo, el Banco Central emite para comprar los dólares que venden los bancos. Exactamente. Bueno, pero tiene que retirar. Hay que pagarlo ahora, ¿no es cierto? Y se va a pagar probablemente o con más emisión o con más tasa. ¿No? Exactamente. El déficit cuasi fiscal. Exactamente. Bueno, en cualquier caso, nada. Me resulta que es interesante presentar frente a este formato un interrogante, ¿no es cierto? Sin duda. Pero ojo, la cosa no está tranquila. El único precio que está quieto es el dólar. Claro. Todo lo demás sigue subiendo. Claro. Una lástima, la verdad, porque es un momento, es un momento políticamente interesante, porque el presidente ya no tiene mucho, está políticamente jugada, ¿no es cierto? El presidente no va a ser reelecta, no hay campaña en la que intervenga, ni hay modelo que continúe, ni proyecto que siga. Es un momento muy interesante para hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Y para una sociedad madura, convocar a los 3 o 4 candidatos más importantes del futuro, consensuar con ellos un formato de salida semejante de pelote. Eso es lo que hace un país normal, maduro, gente seria, gente grande, que sabe que tiene problemas, como puede ocurrir, digamos, son cosas que pasan, se juntan y discuten, bueno, mire, tenemos este problema, ¿qué hacemos en conjunto? Siendo que ustedes van a ser los herederos, no sé, Macri, Massa, Scioli, Wiener, Cobo, quien fuese, pensemos algo en conjunto para salirnos del despelote que se va a armar. Porque obviamente, y Willy, yo lamento mucho tener esto no va a terminar bien así. No, claro, nunca terminó bien así. Porque la historia argentina así lo demuestra, ya pasó, y porque ya pasó en enero, ¿no es cierto? Es decir, y estamos a 5 o 6 de mayo, ¿no es cierto? O sea, hace 4 meses este mismo formato colapsó. 4 meses, ¿no es cierto? Y estamos repitiendo el mismo sistema. Parece mentira, ¿no? Bueno, por último, también para entender. Hace unos días comentamos en la radio, y creo que aquí lo hicimos, los dichos en la Feria del Libro de 2 fiscales argentinos. El fiscal Alejandro Alagia y el fiscal Javier De Luca, un fiscal general de la Argentina y un fiscal ante la Casación Penal. En el sentido de que el Código Penal actual, a juicio de los fiscales, a menos de estos fiscales, es un Código Penal sexista, clasista, oligárquico y fascista, que el castigo es una solución irracional a lo que en rigor de verdad no es un delito, sino un conflicto de carácter social. Nosotros comentamos acá, yo hice un editorial extenso sobre la materia, en el sentido que a mí me parecía que la inseguridad en la Argentina era poco menos que la única política de Estado que estuvo vigente en el país durante varios gobiernos. Esto es, hubo un consenso, si querés, no hablado, respecto de que el tema, bueno, efectivamente, era así y no se ha hecho nada, ¿no es cierto? Una cosa común, ¿no es cierto? Ha habido alguna que otra iniciativa, pero nada mayormente significativo. No, y además ha ido empeorando. Exactamente. Gravemente. Ciertamente la política argentina ha ignorado el asunto, y yo no sé si los fiscales operan, digamos, ahora o vienen a operar como los teóricos de este formato que ha utilizado la Argentina, o vienen a explicar, a dar una teoría que finalmente viene a justificar, digamos, lo que está pasando en el país con la inseguridad o con el narcotráfico. Pero este pensamiento de los fiscales aparece esta mañana en un artículo en Infobae, justamente firmado por la periodista Claudia Peiro, muy interesante, contando el fundamento de fondo del pensamiento del fiscal Alagia, por ejemplo, y de muchos jueces y de muchos fiscales y de mucha gente del derecho en Argentina. Y claro, el razonamiento es completamente asombroso. Acá está el artículo, ven, está en Infobae, se llama el peligro para la sociedad no proviene del delito, sino de la reacción estatal para combatirlo. Es decir, el problema no está en el delito, sino en el combate al delito. La policía. Ahora, cuando uno lee el artículo de Claudia Peiró, a quien conozco muy bien porque trabajó con nosotros en Haddad y Longobardi como productora hace muchos años, uno encuentra el núcleo del razonamiento de esta corriente de opinión en la Argentina, y claro, entiende qué es lo que, por qué las cosas que pasan, ¿no es cierto?
el fiscal Alagia ha explicado en un libro que el Código Penal es el que inventa la figura del delito. O sea, el Código Penal no viene a reprimir al delito, sino que poco menos que inventa la figura. Es decir, no habría delito sin Código Penal. Que el delito es, obviamente, a juicio del fiscal Alagia, un conflicto de carácter social. Natural. Exactamente. Que antiguamente las sociedades, en vez de condenar a un tipo, digamos, porque robó, porque mató, por lo que fuese, lo quemaban vivo, como chivos expiatorios para justificar o para reaccionar frente a una situación de enfermedades o de problemas meteorológicos o de que se fulminara una cosecha o que se morían las ovejas o de lo que fuese, digamos, y que por lo tanto el modo digamos que la ley penal es un mito derribado por los descubrimientos antropológicos de los últimos 50 años y que el castigo no es la solución frente al conflicto. Durante miles de años los conflictos se resolvían mediante la palabra, la composición, el arreglo, en una sociedad más igualitaria, que por supuesto, bueno, terminaba resolviendo sus problemas, digamos, conversando. Sí, no es lo que dice la Biblia, digo. No importa. Un librito, digo, un librito. Ni la Biblia, Digo. ni la Constitución. No, pero digo, un librito de hace 5.000 años. Ni el mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante el razonamiento, porque me parece que va al fondo del problema. No es mediante la diferencia entre violencia legítima e ilegítima como puede distinguirse, no importa, lo que sea. Acá voy. Esta corriente de pensamiento, no sé si dominante, pero muy importante en la Argentina de hoy, es la que supone que el delito no es un delito, sino un conflicto entre las partes, que el Código Penal inventa la figura del delito para perseguir a personas indefensas. A ver, si ustedes creen que yo estoy loco, digamos, que es probablemente lo que esté pensando la gente está viendo esto, entren en infobae.com y leen el artículo de Claudio Peiró y lo van a encontrar, no que yo deliré, digamos. Es lo que estoy leyendo, es lo que ha escrito un fiscal, ¿no es cierto? Importante en la Argentina. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es eliminar el Código Penal y de ocurrir un conflicto, por ejemplo, yo te afano el iPad, ¿no es cierto? Eso deja de ser un delito para pasar a ser un conflicto entre Willy Cohen y Marcelo Longobardi, ¿no es cierto? Que en vez de resolverlo la policía, lo tenemos que hablar entre nosotros, ¿no es cierto? Pero Marcelo... Entonces, de hecho, te afano, te afano el iPad, te lo afané, ¿no es cierto? Sí. Willy, te cuento, tenemos un conflicto. Sí, claro, yo me quedé con tu iPad. Y ahora vemos. Ahora, claro, ahora el Estado no puede intervenir en un conflicto. ¿Por qué? Porque la intervención estatal es el problema. Sí, Marcelo. El problema no es que yo me quedé con tu iPad o que maté a un familiar tuyo o que te robé el auto, sino que es un conflicto entre nosotros, digamos. Tu iPad ahora es mío. Claro, pero entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Y ahora qué hacemos? Y claro, que a las trompadas, a los tiros. Se retira el Estado. Vemos. Y deja a las personas. Es un delirio, Marcelo. Es lo que hemos Willy, vivido. Es un delirio, pero es lo que pasa. Y viene pasando. En la práctica es lo que ocurre, digamos. Es lo que explica el piquete. El piquete, que es un delito, ¿por qué no se reprime con la Constitución? Porque se dijo que el Estado no reprime la protesta social. Pues fíjate, el fiscal eso es dice, justificar, Marcelo. Yo te voy a explicar por qué me quedo con tu iPad. El castigo aparece en los últimos 5.000 años de la civilización. Antes no era así, ¿no es cierto? Antes el problema se resolvía, obviamente, hablando. Menos mal que evolucionó. El delito es un hecho creado por la ley que genera un trato cruel. O sea, el delito no es el hecho de que yo me quedé con tu iPad, que de hecho te cuento que me lo quedé, sino el delito es el hecho de que el Código Penal dice que es un delito. Es un tema teórico. Así la sociedad avanzó, el Estado de Derecho lógicamente. Claro, bueno, pero para él está mal. Entonces, el delito no es el delito de que yo me quedé con tu iPad, sino el delito consiste en que el código dice que es un delito. Por lo tanto, como el código no lo va a decir más, el hecho de que yo me quedé con tu compu... porque vos sos un excluido. Yo soy un excluido. Al lado tuyo soy un excluido. No tengo un mini iPad. Claro, sos un excluido. Claro. Muy bien. Entonces, a partir de este momento, nosotros podemos presentar un conjunto de razonamientos respecto de cómo resolver un conflicto. Por ejemplo, ¿qué pasa si, como pasó ayer, por ejemplo, en un lugar en la provincia de Buenos Aires, un conjunto de ladrones que asaltan una casa y se olvidan en la casa de los asaltados a uno de sus cómplices, vuelven y matan a una persona y hieren gravemente a la otra? O la pobre señora que tuvo que colgarse del auto para rescatar a su hijo que estaba siendo llevado con auto y todo ahí cerca de La Plata. O tantos cientos de miles de casos de todos los santos días de la Argentina. Bueno, hablemos. ¿Entendés?
Claro, pero eso es inaceptable, Marcelo, porque eso es retirar al Estado Bueno, Willy, de su Si a vos te responsabilidad. resulta inaceptable, es un problema tuyo. Sí, digamos. claramente. Ok. Esto es, en el plano teórico, lo que en rigor de verdad ocurre en la realidad. Claro, claro, no. Y ¿sabés qué? Eso es justificar a ver, un Estado ausente. la presidente- Se quiere justificar un Estado La ausente, presidente Marcelo. de esta república dijo hace 2 semanas o 3 que una persona cuya vida supone que no vale nada, para esa persona la vida de otro tampoco vale nada. Claro. Y que bueno, y que es así. Y sí. ¿Entendés? Pues la presidenta justifica su propia ineficiencia. Por lo que sea, porque Bueno, la presidente lo ella es la justifica, jefa del o porque Estado. el presidente cree semejante locura, digamos, pero ciertamente desde la presidente para abajo hay un montón de personas que suponen que el delito es una cuestión teórica, que está inventada con forceps por los penalistas que desoyeron la tradición de la humanidad y que inventaron en la era moderna esta cosa tan inaceptable que se llama delito. Sí, algo tenemos que ver los periodistas, ¿sabes por qué? Porque en este país es políticamente incorrecto reprimir el delito. Pero por supuesto, claro, ¿Entendés? pero obviamente. Pero eso también Claro. se instaló en los medios, ¿viste? Tremenda represión policial. Bueno, siempre Bueno, lo mismo. por supuesto, estamos claros. Pero en cualquier caso, si usted quiere entender lo que pasa en la vida de todos los días, eso que pasa responde, obedece, sale, se nutre, desciende de alguna parte. Por supuesto. ¿no es cierto? Claro, claro. Después llamalo incompetencia, llamalo no lo de bola, llamalo no me importa, llamalo conflicto social, como sea. Pero en la realidad es lo que pasa en todos los días de la vida. Es una política de Estado que ahora obviamente se la quiere consagrar, se la quiere inmortalizar en un nuevo código penal que de algún modo excluye figuras de delitos, no todas porque es políticamente inviable, pero el fundamento teórico a tal cosa está acá. Claro, digamos, retira ¿no? al Estado de esa responsabilidad. Bueno, el ¿Para qué, delito- ¿Para qué pagamos Claro, impuestos, Marcelo? El delito no es un delito, Claro. sino un conflicto entre las partes, por ejemplo, que tenemos a partir de dentro de 5 minutos, vos y yo, sí. cuando yo me apropie de tu computadora y tengamos que discutir quién se la queda, Y la digamos, va a tener que reponer Totti, exactamente, Totti Pérez que- Izquierdo. o va a tener que- Infobae. Sí, exactamente. Pero total que es un conflicto y que por supuesto el código es una cosa, digamos, inventada en la era moderna con force para justificar chivos expiatorios, ¿no? Él compara al delincuente, el ficaralagia, con aquella persona que era quemada en una hoguera, acusada de brujería, lo dice él textualmente, ¿no es cierto? O aquellas personas que eran víctimas de sociedades muy primitivas, digamos, que suponían que si quemaban a una persona y ofrecían esa muerte a los dioses, se expiraban los problemas o se expiaban los pecados o se acababan las hambrunas o se iban las enfermedades. Bueno, es un divague, ¿no es cierto? Pero es lo que es así. Pero A ver, Marcelo, el derecho, yo me pero voy, el derecho ya se les inventó. dejo- se El inventó, derecho se muy inventó bien, para está- que dejen de quemar personas. Bueno, digamos. fantástico, muy bien. Para que todas aquellas personas que suponen que yo estoy loco, les voy a sugerir 2 cosas. Con respecto a esta materia, que vayan a infobae.com ahora, que presumo que debe estar todavía en pantalla, y lean el trabajo que esta mañana presentó Claudio Peiró, para que les diga que no soy yo estoy contándole lo que acabo de leer, ¿no es cierto? Y para los que creen que estoy loco respecto a la parte económica anterior a tu comentario, les recuerdo que ponía la época de Alfonsín, no hace muchos años, para advertir cómo terminan estos experimentos de que para planchar la inflación subimos la tasa de interés y congelamos el dólar, ¿no es cierto? ¿Me devolvés el iPad? No, Entonces voy a cometer un delito, me parece. y cometelo, exactamente, pero de aquí en más, Willy y yo tenemos un conflicto, conflicto. personal. Le acabo de robar su computadora. Hasta el martes.